por ello y también aprovechamos a orar por todos los niños de nuestra congregación. Amén. Amado Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para estar juntos, Señor. Como padres, como miembros de nuestra congregación, queremos cubrir la vida de nuestros hijos, Señor, la vida de nuestros pequeños, niños, niñas, que tú puedas bendecir su vida, su crecimiento, Señor, tanto en la fe, tanto en espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu Santo cubriéndolo, Señor, en cada momento. Oramos en especial, Señor, por la Nava, Padre, para bendecir su vida, Señor. Amén. Encomendamos nuestra oración en especial por su vida, Señor, para que tú la guardes en todo tiempo, Señor, para que le des crecimiento en tu espíritu, en tu palabra, perseverancia en tu fe, Señor. Sí, Señor. Oramos, Señor, para que su corazón esté guiado por tu palabra, por tus pensamientos, Señor, y por tus actos, Señor. Bendice su hogar, bendice su vida, Señor. Provéele, Señor, en cada momento que nunca le falte nada, Señor. Que nunca le falte la palabra, Señor. Esta palabra tuya que nos alimenta día a día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos bendecirla y porque tú nos das este espacio, nuestra congregación, para poder bendecir su vida, Señor. La cubrimos, Señor, como cuerpo en Cristo. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gracias, madre. Quiero invitar al pastor Eliseo Merino. Perdón, todavía no lo quiero invitar. Perdón. Tengo una información aquí con respecto a un congreso que se viene. Es cortito. Hola, hermana, ¿cómo están? Ya, mira, les cuento rapidito. Tenemos el Congreso Nacional de Jóvenes, ya que ese es una instancia maravillosa, lo podemos decir ahí con mano que llevamos hartos congresos en el cuerpo dentro de nuestra vida. Una instancia en donde durante 5 días, del 21 al 25 de enero de 2025, se va a estar realizando en el Colegio Luis Alberto Barrera un congreso a nivel nacional en donde vienen jóvenes desde Arica hasta Magallanes, alrededor de 300 jóvenes aproximadamente, en donde que se va a hacer talleres, todo, ¿cierto?, enfocado en el siguiente versículo, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 7, que dice así: arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El congreso es el número 96 y se llama Arraigados hasta el fin del mundo. Este congreso pueden participar todos los jóvenes y adolescentes desde los 14 años hasta los 35 años. Normalmente siempre van más adolescentes, esa es la realidad actual. Y menores de 14 años también pueden asistir siempre que haya una carta de autorización de los padres, en este caso los padres de estos chicos, 12 años aproximadamente, 13 años. Eso, necesitamos saber si hay adolescentes que quieran participar, jóvenes que quieran participar, porque como iglesia vamos a estar haciendo algunas actividades para juntar los recursos, ciertos monetarios, para poder, idealmente, que no paguen nada y que todo sea como del trabajo que hagamos. Además, insto a todos los demás, a todos quienes no tengan hijos adolescentes ni jóvenes, que puedan apadrinar. Qué bendición poder bendecir a los chicos a que vivan esta experiencia en donde van a haber cultos, van a haber talleres, bueno, obviamente actividades recreativas, actividades de evangelización, etcétera, etcétera. El último día va a haber una corrida familiar, así que como iglesia tenemos que estar apoyando para ir a correr o ir a apoyar en lo que se necesite, ¿cierto? Entonces es una instancia súper positiva, de mucha bendición, y quienes puedan y tengan, como les digo, chicos, adolescentes o jóvenes que quieran participar, se acercan a nosotros y para poder hacer inscripciones, porque son hasta el 20 de noviembre las inscripciones. Así que eso, si usted también quiere apadrinar monetariamente a alguien, lo puede hacer aportando lo que quiera. No sé si... Y sí, las reuniones de la noche, que son las reuniones, ¿cierto?, los cultos, las reuniones, como quiera decirlo, son abiertas a toda la comunidad. O sea, ustedes pueden ir en las noches, tarde-noche, a la reunión que es en el colegio, también puede entrar la iglesia, etcétera, etcétera. Es con quedarse
para los chicos. ¿Por qué? Porque hay actividades desde muy tempranito, desde las 7 de la mañana aproximadamente, hasta muy tarde. Entonces ese es el motivo por el cual se quedan en los colegios, separados hombres de mujeres, para que no se preocupen, ¿ya? Así que eso, si quieren más información, se acercan, nosotros les podemos entregar todo lo que ustedes pregunten. Así que eso, gracias. Ahora sí, cuerpo de tambores. Pastor Eliseo, por favor, venga con nosotros. Gracias. Quiero invitar al Manu que pueda orar con usted por esto. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Eliseo. Te pido, Señor, que tú lo seas guiando, que él pueda ser un portavoz tuyo, Señor. Y te pedimos también que nuestra disposición sea de escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para disponernos al mensaje que tú nos traes hoy, Padre. Amén. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Me pusieron un... Supongo que funciona. ¿No me pusieron eso? No, ese es para la transmisión. Ah, No sé si quiere este o cualquier... No, este mejor. ¿Aló? Sí. Es que pensé que este era para hablar, pero me dicen que no. Bueno, primero saludarles y dar gracias a Dios por poder compartir con ustedes en esta ocasión. Estaba un poquito perdido porque estaba en algunas actividades por el norte. Octubre siempre es así, ¿no? Siempre, casi todos los años se repite ese ciclo de algunas reuniones. Pero una alegría de verles, de poder compartir con ustedes y tener este tiempo para reflexionar también en algunos textos de la Biblia. Vamos a estar en Hechos capítulo 8, ¿no? Para aquí, en una narración que tenemos del libro de Hechos, una narración con características históricas, porque el autor hace mención a eso, que es un investigador que investiga para poner un poquito de orden en algunos temas que están orden en el sentido de la historia, de los hechos que están pasando en ese momento en la iglesia. Entonces vamos a mirar aquí algunas cosas para enfocarnos en ello. Y también voy a mirar mis apuntes para no empezar en un lado y terminar en otro, sino terminar en lo que realmente queremos compartir esta mañana. Así que un placer de saludarles, poder compartir y tener este tiempo en el cual el Señor nos da para reflexionar en su palabra. El mes de octubre es un mes muy significativo en nuestras iglesias en términos de las misiones, ¿no? Porque reforzamos el carácter misionero de nuestras iglesias. Se trabaja a nivel nacional, es un énfasis nacional, con el propósito de también sostener y colaborar con los misioneros que están en distintos campos trabajando. Y por eso también, en alguna manera, vamos a conversar algo acerca de eso en el texto de este pasaje, pero también la importancia que tiene Jesús en la proclamación, en el anuncio del Evangelio. Bueno, vamos a mirar primero desde los primeros versículos que vamos a usar en el capítulo 8, en los versículos 4 hasta el 8, va a ser nuestra primera lectura. Y después vamos a tener una hacia el final del capítulo 8 para ver otro caso que está en el mismo contexto, en el mismo ambiente de la narración que se hace en este capítulo. Bueno, el texto dice: más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esa es la primera parte. Vamos a ver también al tiro la segunda parte para tener un registro en nuestra memoria de lo que también vamos a hablar más adelante. Vamos a ir a los siguientes textos ahora, ya en la parte final del capítulo, aquí. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno?
Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizándole. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Hasta ahí, es al verso 39, por su camino gozoso. Y antes vimos una expresión en los primeros versículos que dice que había gran gozo en la ciudad. Este capítulo, para poderlo entender bien, hay que mirar el capítulo anterior del libro de los Hechos, cuando sucede la situación de Esteban. Esteban hace toda una cronología de la historia de Israel desde muy atrás hasta llegar a ese momento, una cronología que no les gustó a los judíos, y producto de eso se va a provocar que van a matar a Esteban, y él va a morir, y esa muerte va a producir un impacto en la comunidad, en la ciudad y en Jerusalén, pero esencialmente va a provocar un tremendo impacto en la iglesia. El capítulo 8 es producto del impacto del capítulo 7, de la vida y la muerte de Esteban. No tenemos una lectura diferente que no sea el impacto de la muerte de Esteban, la que provoca el capítulo 8, ¿no? La expansión, el arrancar de muchos cristianos, porque se intensificó la persecución, pero yendo hacia adelante para cumplir una misión esencial y fundamental, que frente a las circunstancias negativas, la misión no fuera empañada. Y ese es uno de los grandes temas en este capítulo, que la adversidad y las dificultades que se provocaron en la iglesia no se provocó daño a la misión, y porque había que continuar hacia adelante. Así que vamos a mirar tres cosas, al menos en estos extendidos pasajes. Lo primero, vamos a hacer una observación sobre la vida de Felipe. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 6, Felipe fue llamado para un ministerio bien particular. No sé si alguien lo recuerda. ¿Para qué fue llamado Felipe en Hechos capítulo 6? ¿Alguien tiene memoria de eso? Para que fuera un diácono. Fue llamado, y observamos que las características que indicaron para llamar a este servicio del diaconado, que es lo mismo el servicio diaconado, eran por lo menos tres cosas, que tenían tres características que tenían que tener para abocarse a ese servicio. Y él fue llamado entonces para eso. Y aquí nos encontramos en la primera situación, a través de este personaje que es Felipe, que se rompe un esquema. El llamado de la iglesia no fue para ser evangelista, si lo miramos en el contexto bíblico de los primeros pasajes. Fue llamado para ser un diácono, ¿verdad? Para servir. Y este diácono, parece que un poco rebelde en algunas cosas, aparece después en Samaria predicando, rebelde en el buen sentido de la palabra, y eso nos muestra lo primero, que en nuestra misión, cualquiera sea, si tiene alguna especificación, es necesario entender el texto general de la misión. El hecho que a él lo llamaran para ser un diácono no lo encerraba en una sola cosa, le abría las puertas también a otros ministerios, a los cuales él quería seguir. Y esto es muy interesante, porque en esos días Felipe está entendiendo que la misión no es unilateral, lineal, que hay que romper un paradigma para entender en algún momento que Dios nos necesita también para otras cosas. Nos necesita para otra misión, para otra actividad, para llevar adelante un plan, un propósito que Dios tiene. Muchos de nosotros nos podemos abrazar en ciertas ideas. He sido llamado para enseñar, he sido llamado para esto o para lo otro, pero en verdad ese vínculo siempre tiene una flexibilidad.
y Dios nos puede poner en otra tarea y en otra misión. Pero eso depende de la persona, cómo lo entiende y cuándo lo va a entender, también es muy importante. Hay que entenderlo, porque si no nos vamos a transformar en creyentes rígidos, siempre haciendo una misma actividad. Porque Felipe podría haberse quedado siempre discutiendo ese principio. Yo fui ordenado, fui llamado solo para ser diácono. Y se queda ahí solamente en esa situación. Pero ahora aparece en Samaria sin ningún reflejo de diácono. Aparece con una misión evangelística, hablándole a la gente, enseñando a la gente y entendiendo que la misión es más amplia de lo que pensamos. Entonces, en esta primera reflexión tenemos que siempre entender que la misión de Dios es más amplia de lo que a veces entendemos en nuestro primer llamado. Y que no podemos quedarnos en esa primera idea, porque podemos perder espacio en nuestro servicio al Señor en otras realidades, en otras situaciones donde también podemos servir. A veces nos afecta el sentido orgánico de las iglesias, entonces los sentidos orgánicos son más rígidos. Normalmente tienen un sentido de rigidez donde nos colocan o nos ponen. Pero aquí, en esta situación, se va a dar esto. Ya, eso es lo primero que vamos a observar. Ahora vamos ya a entrar al pasaje para ver la primera idea, el sentido de la masificación de la evangelización. En los primeros versículos que leímos desde el 4 al 8 nos vamos a encontrar con esta idea. Dice, recordando uno de los pasajes, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo que ya hemos dicho, se provoca un gran impulso en la iglesia y eso va a llevarles por diferentes lugares para predicar. Vamos a mirar aquí en este pasaje que Felipe se desplaza a Samaria, a un lugar separado de Israel, separado en muchos sentidos, no solamente en términos geográficos de distancia, también cultural. Eran culturas muy distintas entre el judaísmo y los samaritanos. Pero también en el sentido de raza, etnológico, habían ahí muchísimas diferencias. Jesús ya había roto ese paradigma y ahora Felipe se va a ese lugar para hablar a la gente. No sabemos cómo llegó porque parte el texto diciendo que ya estaban ahí y estaban anunciando y predicando. Pero aquí vamos a mirar algunas de las cosas más interesantes de la época, de aquel tiempo. Probablemente Felipe era un judío pero helénico, ¿no? Su vida la había realizado fuera de Jerusalén, había tenido mucho contacto con las comunidades helénicas de ese tiempo, por lo tanto era una persona con una mayor flexibilidad en su forma de pensar y de entender también a la gente y de entender a las comunidades. Y allí en Samaria comienza a producirse algo que no sabemos si la iglesia de Jerusalén esperaba, que no sabemos si Felipe igual estaba preparado para la dimensión de lo que allí iba a pasar. Pero la llegada de ellos, o la llegada allí, comienza a provocar un despertar y a manifestarse una necesidad en la gente. Y esa necesidad se va reflejando que en la medida que Felipe va desarrollando su ministerio, se provoca un mayor interés en la gente. Y aquí estamos hablando en el sentido colectivo, está hablando en términos más masivos, lo que allí está pasando. Y esto nos lleva a pensar algo para nosotros en este tiempo. La misión, la tarea evangelizadora, una de las principales indicaciones que tiene es el sentido masivo. Hay que pensar no solo en el individuo, hay que pensar en las comunidades, en la gente, en sus formas de vida. Como están organizados, se pueden estar muy organizados en diferentes realidades, pero llevar el evangelio a esos grupos es muy importante, porque siempre se ha visto a través de lo que se puede comprobar,
que en una comunidad donde se convierte uno, está la posibilidad de una conversión de varias personas, no solo de uno, de muchos. En muchas historias misioneras se refleja esto, que se convierte uno en una tribu, por ejemplo, en lugares más apartados de nuestras culturas, y eso da la posibilidad de que hasta la tribu en general también pueda recibir y entender el mensaje. Es muy importante para la iglesia, y era muy importante en esos días, esta idea de llegar a la gente en términos masivos, a no pensar que solamente uno o algunos, sino a mirar a todos, porque de alguna manera ellos pueden llegar a conocer al Señor. Bueno, lo que vamos a mirar también dentro de estos primeros 8 versículos son que se caen algunos prejuicios que existen. Por ejemplo, uno de los prejuicios que podrían existir esos días es decir, no, los samaritanos no nos van a escuchar. ¿Han escuchado esa frase en nuestro tiempo? Pensamos que a veces la gente no va a escuchar, que no quiere escuchar, que tiene otras preocupaciones, otras situaciones en su vida, entonces no. Pero ese es un concepto nuestro. No es la idea con la cual trabaja Dios, porque Dios puede romper todas aquellas cosas. Y entonces, en una forma increíble, la gente de Samaria estaba muy, pero muy interesada en escuchar en ese momento lo que Felipe predicaba. Estaban abiertos de corazón, ¿verdad? Querían escuchar. La predicación provoca las necesidades de la gente. La predicación comienza a abrir el espacio para que la gente abra su corazón y se dé cuenta que de realidad es una persona necesitada. Es una de las grandes características de la predicación, es revelar que en el corazón de las personas hay necesidad. Y por eso entonces sucede este fenómeno que la gente comenzó a escuchar, y no solamente allí en medio de la adversidad, las dificultades que habían, escuchaban, sino que también comenzaron a dar pasos. Dice uno de los versículos también que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, o hablaba acerca de Jesús. Era el mensaje que allí entregaban. Para no quedarnos solamente en la idea de este pasaje, hay que venir a nuestro tiempo. Yo creo que necesitamos impactar comunidades con el Evangelio. La sociedad en sí se hace necesario, y esta es la primera visión de este pasaje. No tenerle miedo a las comunidades, a los grupos sociales, independientes de su cultura, su pensamiento y las situaciones que ellos vivan. El corazón es el que tiene la necesidad, el corazón de las personas. Las necesidades están instaladas a veces más adentro de los ambientes culturales o los paradigmas que pueda tener algún grupo. Tenemos que pensar en ello. Tenemos que pensar en el evangelismo colectivo, en llegar a varios, a más que uno, a predicar en lugares también donde esté la posibilidad de llegar a varias personas. Después, al final, vamos a mirar lo individual, pero ahora, en este sentido, las comunidades hoy día son un desafío grande. Pensamos que hay ciertos lugares donde no podemos entrar, pero no hay ningún argumento bíblico para fundamentar eso. El mundo es un campo abierto para Dios. Y es un campo abierto para los misioneros, para quienes el Señor nos ha levantado, para anunciar, para predicar. No hay ningún registro bíblico que tengamos ese argumento. Al contrario, Pablo estuvo en Atenas, uno de los principales centros culturales de la época, incluso fue invitado porque había interés en escucharle. Estuvieron en otros lugares que tenían características muy parecidas. En Éfeso había un enorme culto, una idea más religioso-cultural, muy fuerte ahí en la ciudad de Éfeso. Ahí también estuvieron. Felipe entonces nos provoca. El ministerio de Felipe es provocador y nos provoca hacia las multitudes,
a donde hay más personas que no conocen el Evangelio, y es allí donde tenemos que direccionar también nuestros pasos y ir buscando la manera y la forma de entender aquella necesidad, aquella comisión, como queramos llamarle. Pero vamos a observar lo último, que en este pasaje, en cuanto a que les anunciaban a Cristo. Este es un tema interesante porque no podemos hablar otra cosa. No hay evangelización sin Cristo. Y Cristo tiene que ser entonces el centro de lo que vamos a hablar, porque la salvación está en la persona de Cristo Jesús. La transformación de nuestra vida no es una transformación nuestra, es una obra de Dios por medio de su Espíritu, pero en el reflejo de la cruz, de lo que Jesús hizo por nosotros. Y por lo tanto, en ese sentido, lo único que tenemos que cuidar es el mensaje, es hablar de Jesús. No hay otra posibilidad en la evangelización. Por muy buena que sea la iglesia, por muy buena que sea la comunidad, no tiene los elementos de salvación, porque la salvación está en Cristo Jesús. Cuando leemos Hechos 4:12, ¿recuerdan? Ahí habla específicamente en ese sentido. ¿Y qué hacía Felipe? Predicaba a Jesús y hablaba de Jesús. Lo que probablemente le escuchó, no sabemos si fue discípulo de Jesús o estuvo cerca, no hay un conocimiento de eso, pero al menos lo que él había recibido era la predicación acerca de lo que Jesús había hecho, los milagros, sanidades que también van a suceder aquí. Reforzar lo otro que dijimos es que la predicación revela la necesidad. Cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de Jesús, la gente comienza a darse cuenta que tiene necesidades en su corazón. Comienza a darse cuenta que el mensaje no es nuestro, es de Él, es de ellos. Ellos se van dando cuenta lo que va sucediendo. Y por eso dice un texto, el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente, la palabra atentamente, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que allí estaban sucediendo. Había un escuchar increíble. Los oídos estaban abiertos para lo que Felipe allí estaba predicando. Y la última parte en el versículo dice aquí, y esto lo vamos a señalizar, el impacto que produce el Evangelio en las comunidades. ¿Qué era lo que había en el 8? Me parece que es lo que había allí en la ciudad. Ahí está. Dice que había gran gozo en aquella ciudad. Eso es muy interesante, porque la gente reconocía los impactos que se producía en su comunidad la predicación del Evangelio. Muchas veces tenemos una visión negativa de esto, miramos negativamente, pensando que no va a tener los resultados, pensando que a la gente no le va a gustar, que va a haber un rechazo, etcétera. Pero aquí vemos un resultado muy, muy positivo. Se levantó el ánimo de la ciudad. La ciudad no era la misma, no dice específicamente qué ciudad es, ahí lo que narra el texto, pero en Samaria, en lo que dice el texto, había, y no dice gozo solamente, allá algo antes dice, había gran gozo. Bueno, estaban añadidos también los milagros. Mucha gente había sido sanada, liberada, así que habían efectos sociales también muy buenos para la ciudad. Yo creo que esto hay que reflexionarlo. ¿Podríamos alegrar más nuestro mundo? ¿Podríamos alegrar mejor nuestra sociedad solo hablando de Jesús? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la teoría? Una teoría, hipótesis, como quieran llamarle. Nuestra sociedad no está muy alegre y en general no estamos muy contentos por las distintas situaciones que se está viviendo en el mundo hoy, un mundo pospandémico, con situaciones bélicas, de conflictos, de amenazas permanentes, en términos globales, de lo que puede pasar, en lo regional también,
en lo local también, con situaciones, y la gente no está feliz y no está alegre porque hay ciertos temores. Pero aquí vemos que la predicación del Evangelio puede cambiar el estado de ánimo, no solo de una persona, sino de una comunidad, de una ciudad. Podríamos, a la luz de este pasaje, ver una Punta Arenas diferente, ¿sí? Podríamos ver una ciudad diferente aquí en Punta Arenas, en la medida que también hablamos acerca de Jesús. Existen las posibilidades de cambiar el ánimo de nuestra ciudad, de nuestras comunidades, si es muy amplia la ciudad, de nuestros sectores, en el lugar donde vivimos, donde están también nuestras iglesias. El Evangelio provoca cambios fuertes, importantísimos en la vida de las personas y en la vida de las comunidades. Y eso es muy interesante observarlo. Y esa es la lectura de Felipe, por eso él se desprende de esta idea de solo ser diácono y sale a predicar, porque ve que la esperanza de la gente está en Jesús. No solo en un buen servicio social, que indudablemente puede ser un factor para atraer, para establecer diálogo, pero lo que provoca la transformación y el cambio es la persona de Jesús. Y para eso hay que proclamarlo y hay que decirlo, porque no es un mensaje reservado solo para nosotros. Bueno, vamos a lo último, para no extendernos demasiado. Vamos a ir hacia el final del capítulo. Y aquí nos vamos a encontrar con la otra realidad, el tema personal, el tema individual, la otra comprensión, la importancia que tiene una persona, ¿no? La importancia de una ciudad en Samaria, la importancia de los grupos colectivos, pero ahora la importancia de la persona, del individuo, del solitario, la solitaria, del que transita por el desierto, como va a ser el caso del etíope, este personaje que aparece en la última parte del capítulo, volviendo desde Jerusalén a su país, yendo muy al sur, que era Etiopía, después de un proceso y una búsqueda ahí en Jerusalén, leyendo los profetas que él no podía entender. Y Felipe estaba en Samaria, era más al norte, entonces geográficamente estaban muy separados, y lo que hace Felipe es perseguirlo, si así lo podemos mencionar, pero no van en el sentido que se van a encontrar, el etíope va hacia su tierra, y Felipe viene del norte, lo va como siguiendo, y se van a encontrar en un lugar. Pero vamos a mirar aquí, en este sentido, si pasamos a los textos que corresponden a la última parte, para poder mirar aquí y tomar otra idea del gozo que se va a producir. El individuo importa mucho, y eso lo sabemos, la salvación es personal. Es uno de los grandes temas doctrinarios, la salvación es personal. Y aquí hay un dilema de la visión del predicador y de Felipe, en este caso, que está haciendo el ministerio, porque a cualquiera de nosotros que estamos en un medio donde hay mucha gente y esa gente está escuchando, podríamos tener una pequeña dificultad en salir de donde hay muchos para ir solo por uno. Porque Samaria es importante, pero ahora este personaje del desierto también es importante. Y lo que hay que mirar aquí es muy interesante, que el que provoca el sentido de este viaje inesperado, podríamos decir, de Felipe, que saliera de Samaria para ir al otro lugar, es un ángel que le habla a Felipe y le dice que vaya al desierto. Es el Señor. Aquí Dios está interviniendo de una manera directa para que él pueda salir a buscar una persona y hablarle, como va a pasar ahí en el texto. Ya sabemos quién es el personaje, quién es a quien se le va a hablar. Acá hay un tremendo propósito de Dios, porque saca a Felipe de Samaria para ir al desierto y hablarle a esta persona. En nuestros servicios tenemos que reconocer que de repente aparecen propósitos distintos de Dios en nuestra vida.
Así como ya había sido distinto el propósito de dejar de servir como solo diácono e ir a evangelizar a Samaria, ahora hay otro segundo propósito, que es que salga de Samaria, de donde está mucha gente, y vaya por uno solo. La ruta de Dios no es nuestra ruta muchas veces. El diseño de Dios o el plano que Dios ha trazado para nuestras vidas no es a veces lo que pensamos, porque en algún momento también Dios puede modificar ese plano para llevarnos a otro lugar, a otra persona con la misma intención. La intención entre las multitudes no puede cambiar la intención por uno, es la misma, es llevarle a Jesús y es hablar con Él. Bueno, allí se va a producir entonces este encuentro de un hombre que indudablemente está buscando, hay una inquietud en su vida. Aquí se refleja de forma inmediata la inquietud del etíope. Tiene inquietudes, tiene anhelos, está en Jerusalén, que era el principal centro religioso de la época, conoce las escrituras, especialmente las proféticas, las está leyendo, pero no las entiende. Y va a llegar Felipe allí para explicarle, y aquí es donde aparece la sorpresa. Van caminando o están en el lugar en el desierto, ven agua, y este hombre hace una pregunta: que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: bien puedes, si crees de todo corazón. No le dice: vamos a conversar tu tema, lo vamos a hablar con los hermanos, a ver qué piensan los hermanos, o con los líderes de la iglesia, a ver qué piensan los hermanos. Felipe sabe que es la única ocasión que tiene, primero, de hablarle del Señor a esa persona, y segundo, de bautizarle, que era uno de los primeros pasos en la iglesia cristiana del primer siglo, el bautismo en las personas, para que puedan continuar hacia adelante, y va a hacer aquello. Pero aquí nos vamos a detener en el pensamiento. Allí en el desierto, en Jerusalén, cerca de Jerusalén, cerca de Gaza, hoy día se habla mucho de Gaza, y entre esos dos puntos geográficos, en aquella época, se va a dar este encuentro que va a provocar la salvación de una sola persona. En términos estadísticos, lo de Samaria era interesante. Era probablemente para un estadista era más interesante lo que pasaba en Samaria por la cantidad. Pero en términos de los efectos, este caso era muy importante, porque este hombre llevaba su camino, iba a volver a Etiopía, y allí en Etiopía él iba a tener la posibilidad de compartir con sus conciudadanos, con la gente, su familia probablemente, compartir su experiencia e iniciar allí en ese lugar el proceso también de la evangelización. Entender los planes de Dios es nuestro gran desafío para nuestro tiempo. Tener la flexibilidad de Felipe también es un desafío para nuestro tiempo. No quedarnos enclaustrados en ciertas ideas, en ciertas herencias o ciertos paradigmas que nosotros tenemos. Es necesario en nuestros tiempos dejarnos guiar por el Espíritu del Señor para cumplir de mejor manera nuestra misión, nuestra tarea. Hay una necesidad enorme de poder entender lo que hoy día estamos conversando, y es un desafío para nosotros, para nuestras comunidades, para nuestras iglesias, entender estos diseños de Dios, los diseños colectivos donde hay mucha gente que hablarle, y los diseños individuales donde hay uno solo que también necesita el mismo mensaje que en Samaria. No estamos llamados nosotros a decidir dónde. Estamos llamados a escuchar a Dios donde Dios nos diga. Son temazos en el contexto de nuestro tiempo, donde Dios quiere que nosotros podamos actuar, donde el Señor nos ha llamado. ¿Cuál sería nuestro error? El silencio. No hacerlo. No hablar ni en los colectivos ni en lo individual. El otro error sería seguir nuestros paradigmas. Si no es así, no puede ser. Muchas veces nos pasa, si no es así, no puede ser. No, tenemos que romper aquellas cosas para que el Señor realmente se pueda glorificar. Y lo último que dice el versículo que leímos, el último versículo ahí, que dice que este personaje, este Felipe, también se fue
gozoso. ¿Recuerdan la primera parte? Dice que había gran gozo en la ciudad. Mire la última frase del texto 39. Dice, y se fue por su camino gozoso. Es la misma expresión, es la misma idea. Es el resultado del Evangelio. El Evangelio de Jesús cambia vidas. Produce cambios tan grandes y muy significativos en el corazón de las personas. Y provoca este estado de ánimo increíble, impresionante. Los nuevos creyentes siempre están muy en ese estado de ánimo. Quieren todo rápido, leer mucho la Biblia, quieren ser bautizados más rápidamente que de lo que a veces pensamos, que muchas cosas. Pero hoy día hay mucha gente muy triste, personas muy solitarias, y probablemente más solitarias que este eunuco, que están solas, que están muy desorientados, sin entender algunas cosas como este hombre las entendía. Pero nosotros tenemos la tarea de llegar a ellos guiados por el Espíritu del Señor, porque fue el Espíritu del Señor que llevó a Felipe desde Samaria a ese lugar. En lo colectivo, el resultado final es el gozo, y en lo individual, el resultado final también es el gozo. En resumen, podríamos decir que nosotros somos agentes del gozo, ¿sí? Somos agentes de una alegría que solo Dios puede poner en nuestros corazones y en los corazones de las personas que escuchan el Evangelio. La tristeza del pecado a veces arrasa con las personas y destruye a las personas y pierde el sentido de vida, pero la alegría de la salvación trae este fruto del gozo. Está mencionado también en Gálatas 5, cuando habla de los frutos del Espíritu. La alegría del Evangelio puede iluminar con gozo nuestros hogares, nuestras familias, independiente incluso de las condiciones. Dios lo puede hacer. Iluminar el hogar, la familia, iluminar la comunidad, iluminar nuestros propios corazones y hacernos tener una vida diferente, una vida gozosa que impacta otras vidas. Una vida de alegría que permite que los demás se den cuenta que a pesar de las adversidades y de las sombras de la vida, podemos vivir una vida victoriosa en la persona de Cristo Jesús. Y podemos vivir con alegría, podemos vivir con gozo, porque no es nuestro gozo, es el gozo del Señor, es el gozo de la salvación, es el gozo de las obras transformadoras de Jesús en nuestras vidas, es el gozo de salir de un estado para llegar a otro estado en Cristo Jesús, en la persona de Él, en el cual nos refugiamos y comenzamos a vivir una nueva experiencia, una nueva situación y una nueva realidad. El gozo está en nosotros, porque somos sus hijos. Y en la medida que compartimos con otros, podemos llevar esta alegría al corazón. Y es probable que usted está pensando en un amigo, compañero de trabajo, un familiar que está muy amargado, que está muy triste, que está muy solitario, etc. Esto puede cambiar la vida de esa persona, pero también de la comunidad. Enorme desafío para la iglesia de hoy, para nuestras comunidades, cómo reflejar y cómo llevar esto que llevó Felipe a Samaria, que la llevó al desierto y que provocó estos dos textos que dicen primero que en la ciudad había gran gozo y lo último, y se fue por su camino gozoso, feliz de lo que allí había escuchado. ¿Qué les parece que oremos para cerrar este tiempo? Amén. Padre, gracias, tú eres tan bueno. Señor, nos haces pensar hoy día en nuestra propia ciudad, nos haces pensar en nuestras personas cercanas, nuestros amigos, en aquellos que conocemos, que viven en la soledad, en la tristeza. Nos haces pensar que hoy tú nos puedes usar. Y oramos para que nuestras vidas se transformen también en una vida que pueda bendecir muchas otras vidas.
Señor, oramos esta mañana para que podamos pensar en nuestra ciudad. Nuestra ciudad puede ser impactada, transformada, y podemos provocar momentos de alegría y de gozo. Como también en las personas individuales podemos hacer lo mismo. Solo oramos esta mañana que nos ayudes para ser como Felipe, para entender tus planes, para entender tus propósitos, para no enredarnos en las situaciones difíciles como la que se vivía allá en Jerusalén a causa de la persecución, sino para mirar con toda claridad la misión, la tarea que tú nos has encomendado. Bendice esta iglesia, esta comunidad, bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. To